Muy buenos días, mi nombre es Jaker Pérez, estudiante de la Universidad Yacambú. En esta exposición les hablaré sobre el corte 2 de la Cátedra de Historia Económica y Política de Venezuela, que viene hablando sobre cómo la economía fue cambiando desde el siglo XIX ahora hasta el siglo XXI y en qué se esforzaba o caracterizaba Venezuela. Cómo pasó de una economía agraria agroexportadora a una economía minero exportadora. En esta exposición se hablará de todo esto y su historia como tal brevemente. Ahora bien, ¿de qué se trató la Venezuela agropecuaria? Ese era el primer punto. A continuación, se darán unas imágenes referenciales a lo largo de la exposición, apoyando lo que estoy explicando. Conocida también como la Venezuela agraria, fue una época que comenzó a partir de 1830 y se extendió hasta la explotación del petróleo en el país de forma comercial. En esta época se podría decir que el país dependía exclusivamente del comercio de los productos de la tierra y del ganado. Y es que Venezuela fue una economía agroexportadora exclusivamente en el siglo XIX, cuando su economía dependía de la exportación de productos agrícolas como el café, el cacao, el tabaco, el añil y los cueros. Las características principales de esta Venezuela agroexportadora es que la economía venezolana, como venimos diciendo, se centraba en los puertos que organizaban la exportación de los productos agrícolas y las casas comerciales que estas se asentaban en diferentes zonas del país. Por ejemplo, uno de los circuitos más interesantes de esto era el agroexportador Maravino, que fue fundamental tanto para Venezuela, pero inclusive para Colombia, en la producción y comercialización del café andino. Y este de hecho elevó a la aduana de Maracaibo el primer lugar entre los venezolanos que mayores capitales de producto movilizaban. Ahora bien, ¿cuáles eran los productos que más se movían en esta época o más se importaban? Como iremos diciendo, era el cacao, el añil, el café, ganado, el algodón y el cuero. Ahora bien, ¿cómo pasa de ser una economía un poquito más básica de agroexportadora a minero exportadora? Un tema un poquito más complejo. Pues el auge de esta, aunque si bien antes se habían hecho unos tratados, se había empezado con la refinación del oro y demás, el auge de esto fue la Venezuela minera exportadora, fue entre los 1936 a 1958. ¿Por qué razón? Gracias a que este periodo se centró en la decadencia de las estructuras económicas y tradicionales. Y también comienza a perfilarse una nueva economía, una estructura que empezaba a tambalearse como era la agroexportadora. Pero esta cambió completamente. Desde un punto más amplio, se puede decir que las etapas del auge y declive de la Venezuela minera exportadora ha estado marcada por la explotación de diferentes minerales. Por ejemplo, el oro. La producción de oro en Venezuela, como les decía, la agroexportadora empezó desde antes, pero el auge fue entre esos años, porque el oro ya se producía en Venezuela significativamente desde 1829 y se multiplicó en las décadas siguientes. Tanto el petróleo como en 1888 las minas de Guayana exportaron la mayor cantidad de petróleo. En este caso, se viene explicando que a partir de 1950 se inició la producción formal y a gran escala de mineral de hierro, por ejemplo en el arco minero del Orinoco. Y el gobierno venezolano ha previsto extraer y comercializar yacimientos del oro, diamantes como hierro, auxita, coltán, cobre, caolín y dolamita. En este tanto, se dio cuenta que Venezuela es un país completamente rico de una manera minera. De esta manera, Venezuela se ha esforzado en sencillamente que se haya avanzado en la exportación de los agrominerales. En este caso, como habíamos comentado, Venezuela tiene un gran auge en este caso. Vemos cómo una economía fue cambiando desde algo más básico, como eran los productos primos, como eran el ganado, como eran los productos agrícolas, a cómo pasó a algo más refinado y más complicado de un siglo para el otro, desde el siglo XIX al siglo XX. Vemos como un país fue formando su economía y ahora, aunque si bien obviamente se sigue con la economía de agroexportadora, realmente el auge principal de la economía venezolana es la exportación de minerales como tal. Esta es la breve exposición que le estaba aclarando sobre cómo pasó de ser un país agrícola o agroexportador a minero exportador. Espero que hayan quedado satisfechos con la exposición. Muchas gracias.